Entre los cientos de archivos sueltos y capturas de pantalla para posibles videos, me encontré con este que data del 9 de abril del año 2023 y cuyo título me llamó la atención: La Guerra de las Brujas. No solo tiene toque paranormal, sino que además va de foro bardo entre comunidades y, como diría Laura Bozzo, cómo me gustan estas cosas. Pero antes de saltar al lore brujeril en Reddit, tenemos que entender un poco el pasado de este ámbito en el internet primigenio. Muchas practicantes de la brujería en internet, sobre todo las que ahora tienen rangos de administradoras, moderadoras o son voces que se toman en cuenta, iniciaron en una plataforma de internet llamada The Witch's Voice, resumida como Witchbox y traducida al español como Las Voces de las Brujas. Una especie de híbrido de Facebook y foros que fue creado en 1997 y cerró sus puertas a fines del 2019. Para que se den una idea de la popularidad que tuvo en su tiempo, no solo era la fuente principal para novatos y expertos, sino que también organizaban fogatas de a cientos de usuarios y hasta recitales de bandas que nacían del mismo Witchbox. Lo más importante es en qué creían en la web, ya que además del satanismo, las dos corrientes principales eran la religión Wicca y el paganismo. El paganismo tiene sus raíces de épocas del Imperio Romano y más atrás, y para hacérselo sencillo, es una onda a las deidades de Dragon Ball, ya que creían que para cada cosa que mantenía en equilibrio el tejido de la realidad, como el día y la noche o la vida y la muerte, había un dios específico a cargo. Obviamente el paganismo rechazaba la idea del dios monoteísta que conocemos como el viejito con barba y túnica. El lado de la religión Wicca es más contemporáneo, ya que data de 1954, aunque su auge lo tuvo entre los años 80 y mediados del 2010, y seguro algunos o algunas de ustedes o conocieron waifus que la practicaban o estuvieron metidas en grupos de redes sociales de esa onda, o hasta se compraron objetos en tiendas locales. Como sea, la religión Wicca nace producto de un arqueólogo y escritor británico quien aseguraba traer la verdad oculta detrás de la cacería de brujas que azotó a Europa en el pasado. La idea es que la Inquisición no buscaba quemar vivas adoradoras de Satán, sino quienes practicaban una religión milenaria y que fue sellada bajo 7 llaves, una que tenía como figuras principales a las triple diosas y los dioses astados. Las triple diosas eran entidades superiores representadas como una mujer joven, una adulta y una anciana, mientras que los dioses astados eran deidades asociadas a la naturaleza. Hasta el dios astado principal, que más se veneraba, una especie de cabra humanoide, fue tachada a propósito como Satanás cuando ocurrió todo el asunto que les dije antes de la cacería de brujas. Con esto también hay que añadir que estas religiones asociadas a la magia y hechicería suelen tener una gran mayoría de practicantes mujeres, por generalmente estar asqueadas de cómo su rol en las tres principales religiones, catolicismo, judaísmo e islamismo, se reducía a prepararse para ser una buena esposa o hasta se la despreciaba un toque. Hasta recuerdo que mucho material apócrifo de la Biblia se deja entrever que Jesucristo buscaba cambiar esto, pero Pedro, el apóstol fundador de la Iglesia Católica, era medio incel y se negaba que las mujeres tuvieran un papel importante. Hasta acá entraría todo el asunto de María Magdalena y su relación con Jesús, pero bueno, ya nos seríamos de las ramas con el video de hoy. Ahora que tenemos la base y los conceptos más importantes, vamos a saltar a la publicación de la Guerra de las Brujas, que como les dije es de abril de 2023 y pertenece a subreddit Witchcraft o Brujería en español. En sus primeras líneas, la usuaria, cuyo nombre podemos reducirlo a Ardilla con LSD, va dando su punto de vista de cómo desde Witchbox y más atrás practicar la brujería siempre fue complejo, no solo por los prejuicios y lo difícil de encontrar material, sino por el mismo choque de egos y creencias entre los mismos aquelarres, tanto de la vida real como de la virtual. Enfocándose en el subreddit de Witchcraft, Ardilla habla de cómo esta sección de Reddit fue su salvavidas en la vida y sobre todo en la pandemia, y cómo se sentía segura del trabajo de las moderadoras en lo relacionado a los típicos estafadores y estafadoras que populan con recetas mágicas o coachings. Quien haya curioseado en comunidades de la ley de atracción y pensamiento positivo, seguro se le venga a la mente la típica influencer que tiene la casa hecha mierda y persigue hace años a su exnovio, pero por el módico precio de $1000 te va a ayudar a conseguir la vida de tus sueños. El siguiente punto de la publicación es donde conseguimos la primera pista de qué va todo el asunto de la Guerra de las Brujas. Ardilla habla de un subreddit relacionado a la política y que, en palabras de ella, buscó atacar el espacio seguro de antidiscriminación del subreddit con su agenda supremacista, a tal punto que los usuarios de este subreddit atacaron por medio de denuncias a las moderadoras de Witchcraft y que les sea más fácil spamear y romper las bolas. En el siguiente extracto de la publicación, Ardilla menciona un nombre que les pido que recuerden ya que tendrá su protagonismo luego, un moderador de Witchcraft llamado Nation o Nación en español. Ardilla describe a Nation como un tipazo que carrió por años el subreddit manteniendo la calidad y la buena onda y que su cuenta en ese momento corría riesgo por las denuncias, siendo los pocos moderadores aún en pie. Ardilla entonces terminaba la publicación con un mensaje de paz pidiendo fin a la Guerra de las Brujas, que para este punto quizás piense que sea un nombre incorrecto ya que todo parecería indicar que era más bien un conflicto entre un grupo político y un grupo de brujería, pero también más adelante va a tener sentido el título.
Previo a que saltemos a buscar más data y pistas de la guerra de las brujas, hay un tema que tenemos que clarificar y es cuál sería el grupo político al que se aludía. Obviamente el candidato más firme es algún grupo pro Donald Trump, ya que adentrándonos al contexto político, las personas que creen en brujería, satanismo o tienen creencias opuestas al cristianismo actualmente están del lado de los demócratas y el progresismo, mientras que parte de los sectores de la derecha actual o republicanos en Estados Unidos tienen su vena conservadora y de profamilia y valores religiosos. Los primeros temores que se reflejaban en las respuestas de la publicación es como con el vacío de poder, la siguiente estrategia de combate de este desconocido subreddit político iba a ser en el subreddit Reddit Request. Reddit Request es un subreddit donde cuando un subreddit importante queda abandonado o hay conflicto con sus moderadores, otros redditeros, generalmente moderadores de subreddits similares, pueden hacer una petición para tomar ellos el poder del subreddit y que no reine la anarquía, el spam y la esencia. Perdón, tenía que hacer el guiño obligatorio esto último. Entonces el temor y la idea de las brujas de Witchcraft era reagruparse y buscar a una representante para continuar el conflicto en Reddit Request, ya que ellas creían que este ataque recibido era parte de una conspiración donde grupos de ultraderecha, QAnon, buscaban absorber y tomar el poder de subreddits de orientación izquierdista para ir domando y aislando a sus enemigos. No hay que olvidar que en este mundo actual la nueva política se mueve mucho por las redes sociales más que en las calles, y el que maneje las redes de forma orgánica va a llevarlas de ganar. Las brujas también se aferraban a la esperanza de que su subreddit contaba con un automod, que podía llenar el vacío legal de que no había una completa anarquía en el subreddit, y que a los guerreros Z durante la saga Saiyajin, este bot podía hacer tiempo contra los Nappa y Vegeta republicanos hasta que volviesen los moderadores del más allá. Entonces, resumiendo hasta el momento, tenemos que el subreddit de brujería, uno de los más importantes de Reddit y por ende de Internet occidental, estaba siendo atacado por supuestos republicanos para en teoría acallar las voces de la izquierda mágica, y que con los moderadores suspendidos temporalmente, el siguiente campo de batalla era el subreddit de Reddit Request. Antes de seguir con la búsqueda de pistas para reconstruir la historia, me gustó este comentario para ejemplificar algo que seguro va a pasar en el futuro y que de cierta forma va a afectar a canales que como el mío recopilan historias de Reddit y 4chan, y es que sea cual sea la ideología, la mayoría de comunidades online ante el más mínimo ataque o conflicto lo que buscan es refugiarse y migrar a Discord, formando grupos privados que serían sus cajas de cristal donde mantenerse con gente que opine igual y no se permitan forasteros con creencias diferentes. Como pequeño guiño me topé con un problema similar cuando el año pasado seguía todo el lore de la inteligencia artificial y los forchaneros, quienes viéndose domados por los japoneses y rusos de Chuchan empezaron a aislarse en grupos de Discord donde perdí la pista de sus nuevas sagas o guerras. Pero por suerte en la guerra de las brujas esto no se llevó a cabo, así que sigamos con el video. Como la publicación se hizo un bodrio infumable de moralismo y boludeces de los gringos y sus problemas de primer mundo, tuve que comenzar a aplicar diferentes técnicas de investigación, pero previo a abandonar la publicación noté que alguien mencionaba al moderador que tantos laureles le había tirado ardilla, el tal Nation cuyo usuario era Nation543. Y digo era porque si bien el comentario el año pasado celebraba que había recuperado su cuenta, si uno la busca va a descubrir que el mismo Nation la borró. ¿Y por qué la habría borrado luego de tanto esfuerzo por recuperarla? Bueno, eso lo descubriremos más tarde. Como todavía estaba en pañales con respecto a reconstruir la guerra de las brujas, usé el truco básico en Google de buscar publicaciones únicamente del subreddit en fechas de una semana previa y posterior al conflicto. Y entre medio de cosas random como comunicarse con los espíritus de las plantas, me encontré con una publicación del mismo 3 de abril, pero que el buscador la trajo por mencionarse al subreddit, ya que en sí no pertenecía al subreddit de Witchcraft, sino otro llamado Brujas vs Patriarcado. Acá la historia se tuerce un poco porque el subreddit de Brujas vs Patriarcado, más en específico esta publicación, acusan al subreddit de Witchcraft de ser racistas, sin mención alguna al supuesto grupo político, y hasta nos da algo más de lore de uno de los encadenantes de la guerra de las brujas, ahora mutada en Witchcraft versus el subreddit este. Y es que las brujas del subreddit contra el patriarcado acusaban a las de Witchcraft de ser brujas blancas que fomentaban el racismo y hasta la apropiación cultural. Esto último es algo que se puso de moda sobre todo en el primer mundo y va de que básicamente diferentes minorías o personas con otros tonos de piel se pueden ofender si por ejemplo una chica blanca usa rastas, ya que lo toman como que se lo robó a la cultura afroamericana y que no tiene derecho. Como les digo, generalmente boludeces de gente con la vida solucionada, mientras en Latinoamérica tenemos la subtrama de los narcos o el desempleo galopante. Otros ejemplos que daban las brujas de este subreddit contra el otro era que el de Witchcraft buscaba generar su propio lore que para ellas era una onda normie, o sea la típica brujería de películas o series de Hollywood, buscando omitir ese lado más esencial de la brujería, más enfocada al vudú o la santería. Incluso brujas afroamericanas señalaban que las de Witchcraft no tenían derecho a invocar espíritus de brujería afro por todo el asunto de la esclavitud y el racismo.
Volviendo a usar ejemplos de Dragon Balleros, sería el equivalente a que los namekianos dijeran que Freezer o Vegeta no tienen derecho a invocar a Polunga después de cómo masacraron a su pueblo en el pasado. Lo irónico del asunto es que las brujas no blancas, para que no se ofenda a YouTube, terminan discriminando a las blancas del subreddit de Witchcraft. Hasta el origen de resentimiento se iba a épocas de fines de 1600 cuando ocurrieron los juicios de Salem, ya saben, las brujas tiradas a la hoguera en Estados Unidos cuando en ese entonces era una colonia inglesa. Y como las brujas del subreddit contra el patriarcado creían que las brujas blancas de Witchcraft no eran dignas de practicar la brujería ya que muchas de seguro eran descendientes lejanos de los que habían quemado a las brujas. Si bien el resto de comentarios eran tirando la vieja confiable de si me cae mal es machista o racista, también noté cómo volvía a surgir un nombre de la publicación anterior, el moderador Nation, así que esta vez mi búsqueda en Google se enfocó únicamente en buscar publicaciones mencionándolo. Así fue como me encontré una publicación de hace 5 años atrás, el 2019, donde se narraban experiencias negativas con el moderador Nation, tachándolo de que era muy egocéntrico y que ante el mínimo comentario llevándole la contra a sus respuestas te bañaba. Estas quejas provenían del tercer bando de la Guerra de las Brujas, el subreddit de Real Witchcraft o brujería verdadera. Así fue como llegué a una buena samaritana resumiendo el por qué se había desatado la guerra entre las brujas, quitando la versión del subreddit político y de claro resentimiento por temas de color de piel. Y acá entra en escena un nuevo e inesperado villano, la IA, ya que Nation, a quien le achacaban la culpa de eliminar muchas publicaciones de brujería de otras culturas y países, decía que la culpa era de la inteligencia artificial de Reddit, que gracias a los republicanos aceptaba las denuncias a estas publicaciones y usaba el automoderador para borrarlas, y luego para denunciar a los moderadores. Esto porque como la IA de Reddit sigue órdenes de forma inocente, si ve que las denuncias en una publicación se acumulan, lo toma como que debe ser por algo malo sin entender el contexto o ataque de trolls. Nation incluso pedía a las brujas que usen hechizos contra Reddit para que aceleren el desvaneo de los moderadores de Witchcraft para poder explicar el malentendido cuando el asunto se les había salido de control y ya eran tachados de racistas y machirulos. Hasta me encontré un copiar y pegar de Nation que a lo Goku formando la Genkidama pedía a las casi 400.000 brujas de ese entonces de subreddit que se unieran en un hechizo grupal para salvar a Witchcraft. De igual forma empezaron a surgir nuevamente comentarios desconfiando de Nation y hasta tirando más background a su personaje, donde gracias a estos comentarios sabemos que Nation básicamente moderaba o tenía vínculos para moderar desde las sombras a casi todos los subreddits importantes de brujería. Hablamos de millones de usuarios en total entre todos ellos, donde según estas redditeras brujas, Nation tenía muchas denuncias de romper la regla 3 de Reddit, que básicamente es doxear a otros usuarios. Entonces Nation, a lo Kira de Death Note, por lo visto mostraba una faceta inclusiva y progresista por el afuera, mientras que tras las sombras buscaba que se siga una línea de brujería, anticultura afroamericana en los principales subreddits y fuentes de consulta de internet. Hasta se lo tachaba de usar la técnica del brigading, que en Reddit o en Twitter es citar a propósito una publicación o comentario hablando contra tuyo, y si bien vos lo justificás con que lo hiciste para defenderte o dar contexto, el verdadero objetivo es que tus seguidores entren en esta publicación o comentario a hostigar a la persona que te llevó la contra. Entonces, volviendo a resumir la verdadera situación, gracias a estos y más comentarios con los que me topé, el moderador Nation manejaba diferentes subreddits de brujería bajo la mano dura de banear lo que no le gustaba o las personas que le llevan la contra, y culpando a la IA de Reddit y a los republicanos cuando se les salió de control con la censura, dijo que no era culpa suya, aunque en esta guerra de las brujas, la del subreddit contra el patriarcado ya le venían juntando bronca desde hace tiempo y siguieron atacando con el objetivo de sacarle el poder absoluto, a él y otros moderadores que por alianzas o por hacer la vista gorda, dejaban que rompiera las bolas. Porque ya saben, si quieren ver cómo el poder corrompe a una persona cuya vida social ronda en internet, denle en el cargo de moderador de lo que sea, sobre todo de subreddits. Y nuevamente la guerra de las brujas da otro giro de guión ya que en Reddit Request, unos meses después de todo el conflicto, la bruja ardilla que dio inicio con su publicación al video, ahora se había rebelado contra Nation, tachándolo de cosas que YouTube no me permite hablar, y que en teoría gracias a esta evidencia Nation había borrado su cuenta para evitarse problemas legales. Y ahora Witchcraft necesita un nuevo moderador principal mientras se seguía haciendo una limpieza de los moderadores aliados de Nation. Y es por esto que Ardilla se postulaba como la nueva moderadora a reemplazar a Nation ahora que la guerra había llegado a su fin. Esta publicación de Ardilla recibió el apoyo de diferentes moderadores, tanto de Witchcraft así como los otros subreddits que participaron de la guerra, pero no sabemos si todos ellos siendo aliados del minuto 1, o algunos a lo político tradicional lavándose las manos y buscando quitarse la mancha de haber apoyado a Nation en su momento. En la misma publicación surgió una pregunta que muchos nos podemos estar haciendo. Con todo este historial de dramas, conflictos y hasta supuestas perversiones, ¿por qué no le sacaron el mod a Nation desde un principio para ahorrarse todos los problemas? En teoría, y como Nation tenía el cargo de ser un moderador superior al promedio,
solo el admin de Witchcraft o gente que trabajaba en Reddit podía sacárselo, y por desinterés o por tantas otras denuncias similares o peores, la burocracia le dio vía libre a Nation para seguir siendo el jefe de jefes. Igual Nation recibió varios golpes críticos, y por lo visto llegó a ser baneado y desbaneado 6 veces, pero siempre se las ingeniaba para regresar y retomar el control. En sus últimos comentarios en la publicación de Reddit Request, y esto siempre en palabras de ardilla, ya que en internet hay que desconfiar de todos hasta que no haya evidencia física, Nation no solo acosaba a brujas, sino que hasta a los moderadores o usuarios que le llevaban la contra, esto doxiándolos y amenazándolos por mensaje privado, mostrándoles capturas de pantalla de los Facebook de sus familias y cosas así. También pude reconstruir que unos años atrás, y cuando su Reddit de brujas contra el patriarcado nació, Nation le vio potencial y usando la típica fachada de aliade, logró tener su rango de moderador, aunque como no fue un cargo superior, con el tiempo lo lograron expulsar y de ahí también el resentimiento entre ese subreddit y Nation, sobre todo porque el subreddit de las brujas contra el patriarcado logró sumar como 300.000 usuarios más que Witchcraft. Como epílogo, Ardilla no dejó en claro bien el porqué, pero terminó declinando de ser moderadora y señaló que los moderadores supervivientes a la guerra habían decidido seguir ellos sin meter gente nueva, capaz por riesgo a que Nation se les filtrara de nuevo bajo una nueva identidad. Y así llegamos al final de este video, donde quizá la moraleja, si es que hay una, no vaya a lo paranormal y no recomendar usar la brujería, sino algo más tangible, en no confiarse en las apariencias, mucho menos en internet. De momento, esto sería todo, sin más nos vemos.